Hola amigos de Face, ya estamos aquí como cada miércoles con nuestra Super Masterclass. Mientras que se van conectando, voy a ir compartiendo el título, y el título la verdad es que ha creado como bastante revuelo y me encanta, revuelo en el buen sentido. Me encanta porque habéis estado compartiendo mucho en el post que publiqué ayer y antes de ayer sobre esta masterclass, Cambio yo y cambia el mundo. Literalmente tenemos que cambiar el yo, ¿verdad? Lo que llamamos el ego, la mente, otra parte intelectual de nuestra mente analítica. Entonces, la masterclass de hoy es para compartiros mi forma de ver, como ya sabéis, el mundo y de forma de aunar esos dos mundos del pensamiento y el sentimiento, ¿no? De lo que pensamos y lo que sentimos. Antes que empezar con la masterclass, quiero darles las gracias a todos y todas los que compartís conmigo toda la semana. Los que me dejáis mensajes, los que hacéis preguntas, los que interactuamos y compartimos diferentes formas de actuar y de ver las cosas. Así que muchísimas gracias. He estado leyendo todos los mensajes y he contestado todos. Tenemos un grupo de WhatsApp, que es donde están todos los participantes que asisten a mis cursos, en el que digo, les pregunté, oye chicos, para vosotros cambiar, ¿qué es? Y me habéis regalado un montón de información que me encanta verme a través de vosotros, porque no solo me quedo en mi microparadigma, ¿no? También me nutro de todos vosotros. Gracias en Face, que también compartís mucho, en Instagram, en YouTube, ahora estamos mejorando el canal, y también podéis suscribiros para ver estas masterclass si no os da tiempo, como a Lolis, a Dolores, que siempre va diciendo, Silvia, que no me da tiempo. Bueno, pues se queda aquí en Facebook grabado y también en el canal de YouTube. Cuando lo subimos, lo editamos y lo subimos, te llega la notificación. Así que bueno, cambio yo y cambia el mundo. ¿Qué es lo primero que tendríamos que preguntarnos? Pues ya sabemos qué es cambiar o qué es para nosotros cambiar. Cambiar realmente, a mí me gusta interpretarlo desde una parte interna, más que de algo externa. Estas masterclass anteriores hemos estado valorando cómo la sincronía, el orden, la energía, la frecuencia que somos, influye en nuestras vidas. No tiene nada que ver si un estado de ánimo, un estado emocional, cuando estoy, bienvenida Verónica, cuando estoy en una situación de estrés o siento, percibo que tengo algo pendiente del pasado, no es lo mismo vivir un presente así que vivirlo desde un orden, desde una coherencia, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, el cambio que propongo esta semana es un cambio interno. Ese cambio interno, ¿qué es? Pues literalmente es entender al yo. Sí que es verdad que antes de cambiar tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos cambiar. Y vuelvo a repetir, y volveré a repetir durante bastante tiempo en esta masterclass. La historia no es cambiarlo fuera, es cambiar desde dentro. Cuando hacemos un cambio, una alquimia interna, lo externo se modifica, se mejora. No desde la intención que nosotros tenemos, sino desde lo mejor para nosotros. Sí podemos entender lo que le llama la parte espiritual con lo que consideramos nuestro vivir el día a día, con nuestra mente, nuestros programas, nuestras memorias, con todas esas palabrejas que tanto utilizamos. Hola campeones, ya se están... A ver, sí, ya está Diego por ahí, ya está Verónica, está Robin. Bueno, entonces chicos, ¿qué quiero decir con cambio? Cuando interpretamos el cambio es porque hay algo que queremos modificar, hay algo que nos damos cuenta de que no está yendo de la forma o de la manera que nos gustaría que fuera. Entonces, para eso tenemos que tener anteriormente una percepción, una observación de lo que está sucediendo. Esto quiere decir no vivir en automático. El hecho de que no vivamos en automático nos hace más conscientes, ¿sí? Hay quien le llama estar más despiertos. Ok, el hecho de estar más despiertos nos va a dar más información sobre cómo vivimos, de qué manera, cómo me expreso, qué es lo que está sucediendo. Esto no es cuestión del querer crear y de utilizar nuestra mente para crear diferentes posibilidades. Es una forma inversa, una forma interna, lo que quiero compartir. ¿Y de dónde me baso en esto? Pues muy claro cuando en sesiones, ahora acabo de tener una, que hablábamos un poco sobre ese tema de, si quiero que mi pareja cambie, si quiero que mis hijos actúen de otra manera, si me gustaría que el trabajo fuese de otra forma, ¿cómo cambio eso?
Pues el cambio está en nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Mirando de qué maneras o de qué formas, hola Alberto, de qué formas podemos mejorar nuestra percepción interna. Sé que son palabras y que la teoría de alguna manera muchas veces es fácil, pero la práctica se nos va de otra forma. El ejemplo claro, cuando alguien nos dice, es que me gustaría que mi hijo fuese diferente. ¿Por qué? Quiero que cambie su actitud, quiero que cambie su forma de ver la vida, quiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues me pasan a personas, me vienen y me dicen, atiende a mi amiga o atiende a mi familiar. No. Primero, tiene que ser la persona única, individualmente, que decida que necesita un cambio, que necesita una ayuda, que necesita una recomendación, lo que sea. O que necesita ver las cosas de otra manera. Cuando nosotros tomamos esa decisión de esto por aquí no funciona, necesito evaluar qué nivel de conciencia tengo, qué tan consciente soy de la situación que tengo y la situación a la que quiero ir, a la que quiero experimentar o deseo o estoy eligiendo compartir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien toma una decisión interna porque se reconoce en algo externo, oye, ¿a ti cómo te ha ido con esa situación? ¿Cómo has conseguido que tu relación con X persona funcione mejor? Pues de esta manera. Entonces, cuando ya hay un interés desde mi parte, ya hay una primera decisión, decir sí a esta palabra me la habéis escuchado mucho, decir sí a encender una nueva forma o a verlo de una diferente manera, entonces tengo que estar dispuesto a utilizar o a mirar en un paradigma diferente. ¿Qué es un paradigma? Pues un paradigma es una estructura donde solemos vivir en base a nuestras creencias. Si nuestras creencias son de determinada manera que no nos permiten modificar o cambiar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es observar, analizar, utilizar el análisis, que no el parálisis, sino la observación hacia otro paradigma, otra forma de ver las cosas, pues como lo hace mi amiga, como lo hace mi amigo, como me enseñaron pero yo no lo hago, etc. Entonces, cuando realmente vamos viendo en otra persona un cambio, o ya no solo un cambio, sino una actitud, una forma de vivir que nos gusta, queremos modelar, ¿no? No imitar, no queremos ser fotocopias, la historia no es copiar y convertirme en, sino modelar eso que estoy viendo, que es espejo. ¿Os acordáis de la masterclass de la semana pasada? La vida es un espejo, de entender qué es lo que la otra persona me está mostrando, que a mí me gustaría experimentar y empiezo a modelar eso. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en muchos casos lo que intentamos hacer o lo que queremos hacer a través de la imitación, tenemos que tirar de mucha fuerza de voluntad. Y eso nos sirve un tiempo. Eso es un tiempo súper limitado. La fuerza de voluntad la tenemos para determinadas cosas, pero caduca. ¿Por qué? Porque está habiendo una imitación. Si lo que realmente yo quiero es motivarme hacia hacer las cosas diferentes, pues lo que voy es a utilizar todas las herramientas conscientes que tengo. ¿Cuáles son? Primero, la observación, como estoy diciendo. Segundo, el darme cuenta y reflexionar qué es lo que en mi vida, en casos concretos, en casos generales, no está yendo bien o me gustaría ir por un camino, y de esta manera siempre suelo repetir con las mismas actitudes, con las mismas reacciones, con las mismas historias, incluso hasta ciertas relaciones se repiten, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la reflexión que tengo que hacer? Es decir, bueno, si yo he venido haciendo esto de esta manera, ¿cómo puedo hacerlo de otra forma? Es una decisión interna el querer modificar o cambiar algo. Si nos vamos a hablar de percepción, si vamos a hablar de cómo funciona la mente, ya sabéis que ese mecanismo automático que hay pensamiento, sentimiento, emoción, hay una sensación física en nosotros y luego se manifiesta o en síntomas, o en actitudes, o en reacciones. ¿Qué es lo que suele pasar y que quiero compartir? Pues que estamos muy automatizados viviendo en cómo reaccionar a través del ego, en cómo reaccionar a través de lo que nuestra mente pequeña dice, ¿no? ¿Por qué? Porque esa mente está programada en una función de si me atacan, me defiendo, si me culpan, yo culpo, si siento culpa, merezco castigo, ¿no? En esa polaridad constante en la que estamos viviendo. ¿Qué es lo que sucede? Que eso siempre nos va a llevar a vivir de la misma manera, viviendo el mismo guión, cambiando los personajes y cambiando los lugares
en los que nos sostenemos. Si nos damos cuenta de eso, ya estamos elevando nuestra conciencia, ya estamos reconociendo aquello que me está haciendo que yo actúe de una forma automatizada, ¿sí? Por ejemplo, una de las herramientas que uso, que me funciona muchísimo, son los ciclos biológicos memorizados. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Que si hubo un trauma, una situación, un programante, una situación que se programó, llámese trauma, de alguna manera se va a repetir de diferentes formas y de diferentes espacios o escenarios de mi vida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues hacer un acto de reflexión, no vivir en el pasado constante, pero reflexionar. Ok, esto me está pasando, ya me pasó antes. ¿Cuándo me pasó? En esta época que he estado viviendo. Ah, pero antes de esta época me volvió a pasar. Y voy haciendo como un autoproceso conmigo misma y viendo dónde estoy cayendo siempre en la misma historia. ¿Qué es lo que me pasa ahora? Ya he tenido un nivel de conciencia en el que estoy más atenta, ya me doy cuenta de que me pasa esto y cómo lo cambio. Pues ¿cómo lo cambio? Observando el pensamiento y los sentimientos. Por ejemplo, si ante una situación, es que no quiero poner ejemplos puntuales porque parece que nada más que es para eso, nos sirve para toda la vida, en la profesión, en la pareja, con los amigos, pero sí en cuanto a la pareja, como la conferencia de la semana pasada, ¿no? Es que en la parte de preguntas esa no la subí a YouTube porque habían preguntas muy personales y no quise interferir ahí, o sea, no quise que fuese emitido ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice alguien? Pues si yo creo que por el hecho de ser mujer tengo que ser conquistada con flores, me tienen que pedir la mano, tienen que darme en determinado momento el anillo y luego me tengo que casar y tener hijos, eso es un paradigma, es una estructura de creencias que está haciendo que quieres o sientes o quieres que la vida sea de esa determinada manera, pero resulta que está siendo de otra, ¿sí? Resulta que está yendo de otra forma porque es realmente lo que te estás enseñando, es realmente lo que te está llevando a aprender, ¿no? A rendirnos a ese destino que nosotros lo podemos cambiar, pero no desde esa conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hago ese autoanálisis, no para paralizarme y quedarme en esa zona de confort constante, sino que hago ese análisis para observarme y poder, desde ese nivel de conciencia, poder tomar decisiones diferentes, ya hay un cambio, ya hay un principio de un cambio. También nos dicen algunos iniciados que hablan de cómo funcionan los 11 pasos de la magia, que es el señor José Luis Parisse, que estuve formándome con él hace bastante tiempo en Barcelona, y nos habla de los 11 pasos de la magia. Y el primer paso de la magia es el caos. Entendemos el caos como desorden. No, el desorden es una cosa que ya lo hemos visto en las masterclass anteriores, y el caos no, es otra. El caos es el movimiento natural de toda la vida y todo nuestro universo se rige por un caos natural para que vaya brotando la vida. Pues ese caos natural es ese mismo instante en el que te decides que quieres ir de otra manera, que quieres verlo y hacerlo de otra manera. Entonces, ya hay un primer cambio en ti. Hay mucha gente que el caos no lo entiende, el caos lo entiende como una derrota, lo entiende como un fracaso. No, realmente el caos puede ser en un momento tan importante como para la vida de alguien, ¿no? Una pareja que se quieren casar, siguiendo con el tema de la pareja, que se quieren casar y todo es muy bonito, todo es maravilloso porque ellos se quieren comprometer y quieren vivir ese espacio en su vida, esa etapa de su vida, y resulta que el primero es el caos más grande. ¿A quién invitamos? ¿A dónde invitamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Dónde vamos a celebrarlo? Eso se considera un principio de caos. Pues en todo lo que te esté pasando en tu vida, ahí también te animo a que entres en ese caos, que es lo que para mí no está bien. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del cambio consciente de cada uno? Pues está de una forma interna, observando lo que pienso, eso va a cambiar nuestros sentimientos y va a modificar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque es un mecanismo natural inconsciente. ¿Qué es lo que ocurre si yo estoy pensando siempre que tengo mala suerte y lo convierto en una creencia, y una creencia sabemos que se convierte en una ley? Entonces, si automáticamente me percato de eso, voy dejando de creer en la mala suerte. Y no es que me voy ahora al pensamiento positivo automático, tengo buena suerte, y lo hago un mecanismo automático, no.
he de hacerlo un mecanismo consciente, ¿sí? Un mecanismo constante, que lo que va a hacer que acabemos cambiando esa creencia porque realmente deje de creer en el azar, en la suerte, y me llevo más un poco la responsabilidad hacia mí. ¿Qué empieza a suceder con esto? Pues empiezan a cambiar mis pensamientos. Esos pensamientos los pongo de una forma afirmativa, ¿sí? Y de ahí los sentimientos van a cambiar también. Ese sentimiento va a crear un sistema emocional que ya sabemos que es una energía en movimiento y cambia la frecuencia de lo que emitimos, ¿ok? Entonces, si una persona, por ejemplo, cuando escribí las cartas de liberación emocional que me decía, ay Silvia, cómo me descargué, cómo me sentí, me siento más libre, más liberado, y simplemente lo que ha hecho es expresar todo ese pensamiento que tenía, esos juicios sobre una situación o una cosa, ha expresar, quitar la presión, exteriorizar la presión sobre una situación o una cosa, lo ha verbalizado, lo ha experimentado en su cuerpo y su cambio de percepción, o sea, su forma de ver las cosas, cambia. Y sucede que lo siempre que me dice es, y digo siempre porque es que siempre que lo viva estos procesos con bastante intención. ¿Qué es lo que me dicen? Fíjate cómo ha cambiado la situación, mi jefe ahora me ha subido el sueldo, mi marido no se mete en las cosas, oye, mi mujer me está reconociendo más, mira a mi hijo de buenas a primeras, por casualidad, la casualidad famosa que todos conocemos, por casualidad, ahora se comporta de diferente forma. No es que los demás hayan cambiado, es que cambia nuestra percepción de cómo juzgamos, cómo analizamos y cómo vemos las cosas, y el resto bajamos la tensión, la frecuencia se nivela, se equilibra y las situaciones cambian. Y muchas veces, o sea, casi siempre, vuelvo a utilizar esta palabra, cambian de una forma que ni nosotros podíamos imaginar, que ni nosotros podíamos interpretar. O sea, no es que quiera hacer esto para que cambie el otro, sino me rendí, hice un acto de rendición, me di cuenta de que yo no puedo manipular la vida del otro, me di cuenta de que he querido ser una controladora y no aceptar que esto fuese de determinada manera, y de buenas a primeras, como se dice en España, de buenas a primeras, todo cambia. ¿Por qué? Porque el kit de la cuestión está en cambiar yo internamente, de cambiar el yo, la mente, esa forma lineal que tiene de que necesita que las cosas sean de una determinada manera, porque nuestra estructura mental tiene esa programación por supervivencia. Hemos de entender que nuestro ego tiene esa estructura porque así ha sido diseñado, pero nosotros no somos un ego, no solamente tenemos esa parte de nosotros, sino también tenemos un espíritu, un sentir, más que el espíritu que se nos puede quedar. Yo lo nombro en una parte como muy esotérica, yo lo nombro el sentir profundo. Eso mueve montañas, ese corazón individual, que esto lo mencioné el otro día en una clase y era como, así no se sabía. ¿Saben que el corazón tiene un cerebro aparte, diferente, que no tiene nada que ver con nuestras neuronas cerebrales, las que tenemos en nuestro cerebro, en la cabeza? Tiene un intelecto individual. Entonces, la frecuencia vibratoria del corazón va en otro orden de la del cerebro, porque la del cerebro le hace caso a la de la mente, ¿sí? La del cerebro le hace caso a los pensamientos repetitivos, a los pensamientos tóxicos, a los juicios constantes, le hace mucho caso al pasado y al futuro. Entonces, ¿qué sucede? No es que estén peleados, sino que no van en sincronía. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que cuando no estamos ahí, estamos en el constante repetición, en la constante... no suceden las formas de las situaciones de la misma manera. Entonces, si cambio yo, cambia el mundo, vamos a ver, como nos dice un curso de milagros, tenemos una mente recta o correcta, ¿sí? Y tenemos una mente errónea o negativa o juicio o ego, ¿no? Entonces, esa mente errónea es ese personaje, es esa Silvia que está programada de determinada manera con una personalidad o una máscara, ¿no? También le llaman otros. De hecho, la personalidad viene de la palabra personaje, son diferentes personajes. Ahora estoy interpretando un personaje aquí, después estoy interpretando un personaje con mis amigos, interpreto otro personaje, porque son actitudes en las que nos adaptamos en función al entorno. Pero ¿cuál es el personaje que no cambia? ¿Cuál es el sentir que no cambia? El interno, lo que verdaderamente somos, ¿no? Esa conexión con uno mismo. El otro día tuve una consulta
en la que me decía un señor, no tengo relación con mis hijos, me gustaría, yo los quiero, los amo, pero no tengo relación con mis hijos. Y pudo entender cuál era el mecanismo automático de la mente, de su ego, que le hacía repetir los patrones de su padre, de su abuelo, de un montón de gente. Ahí se le abrió el campo a un nuevo paradigma. ¿Sí? La reflexión era el decir, ahora comprendo, pero ¿qué es lo que hago? Entonces mi pregunta fue, oye, ¿tu relación contigo mismo cómo es? ¿Eso qué es? ¿Tú cómo te conectas? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te sientes por dentro? ¿Le das valor a tu tiempo, a lo que haces? ¿Le das sentimientos a las palabras que pronuncias? Dios mío, Silvia, me estás dejando yo, eso no soy consciente de eso. Entonces, entrar en ese mundo en el que se entra a través del silencio, a través de la contemplación, a través de evitar ese ruido automático, ahí es cuando empiezas a sentir la frecuencia del corazón y a lo que todos sabemos, vivir en los valores más propios, más de sentido común, de equilibrio, de generosidad, de gozo, de bondad, ¿no? De no tengo por qué hacerme el bueno, ¿no? Es que todos, ser humano es bueno, si lo podemos catalogar así, de serie. Lo que pasa es que le adherimos un ego que está alimentado por las experiencias, por lo vivido, por la justicia, injusticia, por el sufrimiento que ha elegido vivir, etcétera, etcétera, y quitamos o anulamos o apartamos la atención de esa parte nuestra. Entonces, ¿a dónde vamos con el si cambio yo? Si cambio al yo, si cambio a Silvia esa percepción, esa forma de ver las cosas, el mundo cambia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, solo un cuerpo ya es un mundo, ya es un microuniverso, porque estamos compuestos de los mismos átomos que está compuesto el mundo. No estamos separados de nada. ¿Sí? Podemos caer en el lenguaje espiritual, todos somos uno, que nos dicen los Vedantas, el curso de milagros también nos habla de eso, nos habla toda la metafísica, nos habla del sueño, de una percepción, o podemos quedar en la parte mundana y automática del yo, de yo soy un ser material, individual al otro y aquí nos quedamos. No, ¿dónde está el equilibrio siempre de un péndulo? El equilibrio está en medio. Suelen decirnos que está en medio. Y en la experiencia de cada uno lo tendríamos que experimentar. ¿Qué sucede cuando encontramos ese equilibrio? Pues ni soy un espíritu desapegado de un mundo material, ni soy un cuerpo apegadísimo a un mundo material. Soy un conjunto de ambas cosas. Integro esas dos cosas en mí. Comprendiendo eso, voy a comprender que todo lo que suceda dentro de mí, pensamiento, sentimiento, emoción, y cómo me acciono y cómo vivo, en qué nivel de conciencia vivo en el mundo, y entiendo que ese mundo es un espacio mío, que no estoy separada, sino ligada de todo ese mundo que creo a través de una mente enorme, voy a entender y comprender que si entro en ese paradigma de cuidar ese mundo interno, es el reflejo exacto del mundo externo. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad, amigos? Aquí no se trata de curar un problema de salud, no se trata de mejorar las relaciones con los demás. Esta masterclass no se trata de estar a ver qué puedo hacer yo para que cambie el otro o para que el mundo, estoy dispuesta a la humanidad. No, estamos al servicio de esa parte interna, que no de yo, de mí, de mí mismo, del egoísmo, no, quítense los ismos. Estamos al servicio de esa parte interna, de ese Dios interno que somos, para, de alguna manera, como una ráfaga, extenderlo y exponerlo a través de los demás. Entonces, ¿qué sucede? Ahí creo una hermandad, una afiliación conmigo y con los demás. Por eso entiendo que lo que el otro me está enseñando de mi interior. Esto no quiere decir que no me vaya a expresar, que no me vaya a poner limitaciones, que no vaya a hacer lo que quiero hacer porque el otro... No, vamos a entender y vamos a encontrar cada uno dentro de nosotros, en las relaciones especiales con los otros, en la relación con el mundo, con la vida, con la tierra, vamos a entender cuál es nuestro equilibrio, porque ninguno somos iguales y todos somos lo mismo. Es una forma extensa, es un paradigma al que nos lleva de que pensemos con una mente más amplia, que pensemos con una mente más responsable. ¿Sí? No voy a dejar mi vida para salvar al otro. No sería absurdo, porque si tú dejas de vivir, de alguna manera todo ese mundo deja de vivir.
La historia es que nosotros vivamos y experimentemos lo que verdaderamente somos. Y para mí no va más allá del sentido común y lo que has dicho, y del amor propio. Cuando una personaje, o mejor dicho, la palabra que me gusta más porque es más integradora, cuando un ser humano integra el verdadero sentido del amor propio, lo que ya nos decía Jesús, ese gran maestro que nos ha dejado tanto legado, lo que nos dice Buda, con tantísima sabiduría, lo que nos están diciendo muchísimos textos sagrados, también sobre todo el budismo que nos habla de la autoestimación, no está diciendo lo que nos queramos a nosotros por encima de todo y pasemos de los demás, es todo lo contrario, cuanto más soy capaz de amarme, el amor propio es lo mismo, es un sinónimo de una autoestima equilibrada, ni yo más que tú, ni tú más que yo, sino desde un compadreo, ¿no? Desde un equilibrio interno, se da en nuestra vida y luego vamos a vivir las experiencias de vida, las pruebas, los procesos, todo lo que estamos preparados, todo lo que hemos destinado para ese aprendizaje. Vamos desde ese amor propio, todo cambia, todo cambia. O sea, imaginaros en mi vida, los que me conocéis, yo no es que haya cambiado al 500% una vida por otra, no, yo he ido dejando que la vida vaya cambiándome a mí, yo he ido dejando que me vaya modelando, conociendo a Silvia, dándome cuenta del personaje que es, dónde están sus miedos, sus limitaciones, sus egocentrismos, sus exigencias, observando toda esa parte y también para saber en qué límite, cuáles son las reacciones automáticas, ¿no? Donde Silvia, donde ese ego mío se muestra y se mueve. Y también alimentando y conociendo y reconectando con ese valor interno, comprendiendo lo que otros nos han querido explicar con muchas metáforas, entendiendo cómo la metafísica se va a nuestra vida. Y el camino no termina, sino comienza cada mañana. Cada mañana es un renacer, cada mañana es un alimento, es una oportunidad, es un constante. Y normalmente en esta sociedad estamos acostumbrándonos y estamos acostumbrando a todos al efecto placebo del ya. Todo tiene que ser rápido, en este momento, de esta manera. Hay una chica que viene con nosotros, es paciente y viene con nosotros al grupo de lectura que tenemos los miércoles aquí en Monterrey. Y dice, oye Silvia, para entender este libro, que hemos elegido el curso de milagros, para entender este libro, no me lo puedo meter en la cabeza y ya comprenderlo todo. Eso estaría bien para el ego, pero no para el proceso que te está haciendo crecer, conectar más con esa esencia, con esa luz bonita que eres interna, ¿no? Con esa calma profunda que hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos procesos? Pues que te cambia la vida, te cambia todo. ¿Quién me iba a decir a mí el año pasado que vivía en Jerusalén que iba a estar aquí? ¿Y quién me iba a decir el año anterior que vivía en Málaga que iba a estar en Jerusalén? ¿Quién me iba a decir? Nada ni nadie, sino simplemente esas decisiones cuando uno las toma internamente y va aceptando cómo el proceso de la vida te va llevando de un lado y a otro en función a lo que siento. Y eso es lo que os animo, a que estéis atentos del sentir o el pensamiento, aprender a disociar eso. Porque la reacción, porque esto aquí gano yo y los otros no. Hay otros mandamientos internos mucho más bonitos, mucho más amplios y que te entregan mucha más paz. El que todos ganemos y que nadie pierda. La ecuanimidad, el ser justo, eso es lo que te hace ser el propio líder de tu vida. Y ya está bien, ya tienes que parar esa mente que necesita victimizarte o encontrar culpables. Ya está, o sea, ya no estamos en el tiempo de no, porque esto me pasó, porque aquello vamos a buscar. No, no es una historia en la que recomiendo que estemos en ese punto de partida de que, a ver, de que me doy cuenta para justificar mis comportamientos. Todo lo que has vivido está bien. O sea, el otro día, en ese momento de reflexión, decía, ¿por qué me tengo que creer tan mala persona? Porque automáticamente cuando creo algo mal siento culpa. El castigo viene por excelencia, porque vivimos en esa dualidad, en ese antagonismo constante. Entonces, el hecho de que tú te hables a ti mismo mal, de que te juzgues mal, sí, estás equivocado. Has tomado decisiones que tú crees que son erróneas. No has actuado en consecuencia hacia una responsabilidad que te correspondía, lo que sea, pero ya está. Eso ya pasó. Ponle remedio. ¿Cómo lo puedo solucionar? Es que el pasado, ¿cómo atravieso ese orgullo de pedir disculpas?
No tengo que pedir perdón, pero sí, ¿en qué puedo ayudar en esto que no, que considero que no lo hice bien? ¿En qué puedo apoyarte ahora porque me doy cuenta de que esto lo pude haber hecho de otra manera? Eso es el acto del perdón hacia uno mismo. No puedo perdonar a nadie, más que tengo que perdonarme a mí. Sí, y ya me quedo en esa tesitura del orgullo, no, porque cuando yo hago ese acto de perdón, de comprensión, de que no pude hacerlo de otra manera en ese momento, de ponerme en el lugar del otro, cambia algo dentro de ti, te lo aseguro, no me lo creas, vívelo, experimentalo. Invierto muchas masterclass porque para mí uno de los grandes pilares de que nos convirtamos cada vez en mejores seres humanos, no personajes, sino mejores seres humanos, es tener ese equilibrio en ese ser humano, en ese ser interno que eres contigo mismo. Y si de ahí hay mucho movimiento, hay mucho rencor, hay esas emociones que nos desestabilizan, esa vibración no llega a nada. Todo es como, en muchos casos me di cuenta, es que yo ya he trabajado esto con mi padre. ¿Cómo es que has trabajado? No es cuestión de trabajar, es cuestión de comprender esa situación. Y si tú sigues emanando sentimientos y emociones que están encontrados, ahí no ha habido un cambio. Y eso se da internamente. De verdad, se da, es como, no lo puedes ni contar porque no le encuentras sentido con palabras. Entonces, ¿qué sucede cuando cambio esa percepción de lo que sucedió? Cambio, por ende, esa percepción de cómo me juzgo a mí mismo. ¿Sí? Automáticamente la vibración es natural, o sea, el universo está siempre a nuestro favor. Siempre. Neil Donald Walsh, el señor que escribió Conversaciones con Dios, por cierto, recomiendo muchísimo esos 3 libros. También hay una película de él para las que no queréis leer mucho. Ya sabéis que mis recomendaciones siempre son libros, películas, meditaciones, documentales para que nos nos lleven a ese acto de reflexión. Pues este señor, él dice, hay un pequeño un vídeo por ahí en YouTube que dice, Dios siempre te dice que sí a todo. Eso que tú conoces como Dios, sea un Dios bueno, un Dios malo, sea el Dios que tengas en tu mente, porque es una imagen que creamos de ese efecto o de esa esencia llamada Dios, y siempre nos va a decir que sí. Entonces, si yo pienso dentro de mí que no valgo, Dios te va a decir que sí. Es verdad, hija, no vales. Si yo pienso que merezco vivir las cosas de otra manera, Dios te va a decir, venga adelante, hija, sí. Sí que piensas que mereces de otra manera. Entonces, ¿cuál es ese diálogo interno? Cambiando ese yo interno, cambia ese yo externo. Cambiando esa percepción, esa forma de ver las cosas, 2 más 2 son 4 y no puede haber un 5 dentro de un número, o sea, de una secuencia numeral, claro que tienen que haber más posibilidades. Y si no las hay, las busco, y si no me informo, y si no me cuestiono, pero no me juzgo, es a donde vamos. Entonces, ¿qué sucede? Ya empiezas a crear una relación sana, y lo primero que se da es el respeto. Cuando hay un respeto interno de que procuras no juzgarte, sí que en momentos en los que necesitas de, oye Silvia, vamos a espabilar, estoy viendo que aquí estás aflojando, sí que necesitamos ese pequeño estrés, ¿no? De ponernos al día, pero no es esa caña constante del juicio, que todo lo hago mal, todo lo tengo que hacer bien, de cambiar porque ahora dicen que tengo que salir de una zona de confort. A ver, ¿cuál es esa zona de confort? A lo mejor no tienes que moverte de ningún sitio. La idea no es que tengas que imitar, como he dicho al principio, que tengamos que imitar a lo que otros están haciendo, no, porque para ganar dinero tienes que hacer esto, esto y esto, y para ser un erudito tienes que hacer esto. ¿Y dónde está tu sentido común? ¿Dónde está lo que tú realmente quieres sentir, ser y exponerte en la vida? Porque para mí, en mi pensamiento y en la estructura de creencias que he ido cambiando, modelando y seguiré cambiando y modelando cada día, porque es un propósito interno lo que tengo conmigo mismo y con mi responsabilidad con el mundo, es el cuestionar, pero para bien, el cuestionar que construya, el no seguir la vida sin mí, ¿no? sin esa parte interna que nos lleva. Entonces, claro, cuando decimos cambiar, no es copiar. Cuando decimos cambiar, no es que el otro cambie o que tengo que esperar que las circunstancias, pues cuando tenga dinero, cuando tenga tiempo, cuando tenga, si te estás dando cuenta
y estás pensando y sosteniendo la creencia de que no tienes dinero, de que no tienes tiempo, lo vas a seguir alimentando. Tampoco es que te autoengañes y digas, sí, es que tengo todo el tiempo del mundo, pero que vayas modelando tu mente, sí. Que vayas conectando con ese cambio interno también. Porque si Einstein nos decía, si quieres solucionar un problema, no lo puedo solucionar con la misma mente que lo creo. Tengo que verlo desde otro punto de vista. Tan difícil es disociarnos, ver las cosas desde fuera, dejar un espacio a la reflexión. Lo fácil es reaccionar, ¿sí? Lo fácil es atacar, es el impulso, ¿no? El fuego ese que nos entra dentro. Eso es lo sencillo, eso es lo que la mente está acostumbrada, nos han enseñado a eso, lo hemos adquirido, nos lo hemos creído y además lo sostenemos como una ley. Si tú me dices, yo también, si tú puedes, no. La historia está en que, claro, si el otro puede, yo también. Ahí me hago un espejo, una comparación sana de decir, ok, si esta persona ha sido capaz, yo tengo las mismas cualidades y si no, las voy a descubrir. Pero ese cambio interno es muy importante, es muchísimo más importante que el externo. Puedo cambiar de casa, puedo cambiar de lugar. A mí, por ejemplo, una chica me dice el otro día, ay Silvia, es que tú cambias mucho de sitio, ¿vas huyendo? Realmente no, realmente voy adaptándome al cambio. Yo he estado 30 y tantos años viviendo en la misma ciudad, queriendo vivir de otra manera. Y ahora me lo permito, puedo cambiar aquí, puedo cambiar allí. Y no voy huyendo de nada porque si en todo caso huiría de algo y sería de mí. Entonces le pregunté, ¿tú dónde vives? Y me dice, yo en tal ciudad. ¿Y por qué no vives en la ciudad? No, sus palabras textuales, porque vengo huyendo de un mal divorcio. Entonces, ahí entendí que ella, como siempre, nos estamos viendo a través del espejo del otro. O sea, eran desde sus gafas, desde sus lentes, ella estaba viendo que yo cambiaba de ciudad tal y como lo hacía ella, ¿no? El cambiar de eso. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que nos sirve todo lo que nos dicen los demás para comprendernos más y mejor. Entonces, que no se te olvide, el cambio interno es súper importante para cambiar esa frecuencia, esa relación conmigo mismo, para vivir en un entorno mejor. No como tú quieres, no como yo quiero, no como creemos que debería ser, sino aceptando cada situación y así el camino hacia tu objetivo, hacia tus metas, hacia lo que quieres experimentar, se da de una forma natural porque ya la física cuántica nos lo explica. La física cuántica nos explica claramente el campo de posibilidades. De hecho, mi recomendación de esta masterclass es que para los que la hayan visto, que la reveamos, porque cada vez que la vemos, ese documental, película, tiene un montón de años, pero está tan bien hecho, tan bien explicado, tan bien detallado, que cuantas más veces sería mejor. Se llama ¿Y tú qué sabes? ¿No? Es ver cómo funciona la física cuántica, que parece que esos conceptos es para la gente que tiene carrera y la gente que sabe. No, vamos a investigar por nuestra cuenta y vamos a llevar a nuestras propias conclusiones. Y haz tus cambios internos, tu forma de pensar, oye, si a esta persona le va bien, oye, ¿tú cómo lo haces? ¿No? De esa humildad. Porque a mí me gustaría experimentar esto y a mí no se me da bien, siempre caigo en la misma historia. Pedir ayuda es como que para el ego es muy doloroso, pero pedir recomendaciones, oye, ¿qué libro te has leído? ¿Dónde has ido? ¿Quién te ha apoyado en esto? ¿Quién te ha ayudado? ¿No? Todo eso está bien porque entre seres humanos nos nutrimos, nos conocemos, las personas que no te hacen bien, también está bien el decir, oye, esta relación tóxica la paro, pero no la dejo ahí porque se queda ahí y ya está, ¿no? El aprendizaje que es esa persona que me estaba mostrando de mí, para yo considerarla, tacharla, juzgarla como tóxica. Y dejar pasar, también el expresarse en un momento, me siento incómodo, dolorida, pero ¿cuál es la intención de todo esto? Es que no te quedes ahí, es que vayas alimentando el nivel de conciencia, ser más consciente. ¿Para qué? Para vivir en una conciencia plena de cómo van funcionando aquellos hilos de la vida que le dicen. ¡Wow! ¿Cuántos habéis conectado hoy? Entonces, ¿qué es lo que quiero deciros? Compartirme todas vuestras preguntas. A mí me sirve porque me ayudáis, ¿verdad? Esto es una terapia grupal semanal. A mí me ayudáis a cuestionarme, a seguir dándome cuenta de si funciona esta forma de ver la vida, si no, de cambiar el paradigma. Cambio yo, cambia mi mundo. Esa es mi responsabilidad. No hace falta de que vayamos a salvar al mundo con ONG, que son unos trabajos maravillosos, pero no está ahí, está aquí. Y una vez aquí vas a estar donde necesites estar, donde tu proyecto de vida, pero
perdón, donde tu proyecto de vida te lleve y te avance para un mejor proceso, para, como he dicho, ser un mejor ser humano. Entonces, mi recomendación, mirar esa película de Tú que sabes, y el viernes cuando esté haciendo el Facebook Live que hago los viernes por la tarde para responder esas preguntas que me vaya haciendo por diferentes canales, por Instagram, por WhatsApp, por correo, por YouTube y por aquí por Facebook, hago una recopilación de esas preguntas y voy compartiendo un ratito sobre vosotros. Y el viernes os voy a recomendar otra meditación que voy a subir el enlace para ayudar a vuestra mente a decir, cambia. Si estoy costado, ¿cómo paro? Perdón. Estoy ladrando, se me quedó la garganta seca. Vamos, gargantita. Hay que hidratarse mejor. Entonces, ¿cómo paro ese ruido mental? Ahí os lo explico. Ay, es que no puedo parar mi mente. La mente es imposible que la pares. Hay que calmarla, darle otro punto de vista, un cambio de percepción, o sea, un cambio de percepción, no, perdón, una nueva mirada. Si estoy enfocada en un problema, voy a decirle, o sea, nosotros somos los que actuamos sobre la mente, no la mente sobre nosotros. Así que el próximo viernes os espero en preguntas y respuestas aquí en Facebook Live. Suscribiros a mi canal de YouTube. Tengo una primicia porque ya es oficial, por todos los que me habéis pedido antes de irme a España, pues vamos a hacer un taller práctico de cómo elaborar el árbol genealógico. Tenéis que tener conocimientos básicos, no voy a explicar cómo hacerlo, sino vamos a hacer un repaso a lo que hemos trabajado para los que tengáis conocimientos en bio, transgeneracional, en constelaciones familiares, en cualquier técnica. Voy a hacer un resumen de la mirada de cómo elaborar el árbol, sin fecha, no hace falta fecha, y es totalmente práctico. Es un cupo limitado por la sala que tenemos, es para 13 participantes y también vamos a hacerlo en línea. En línea va a ser completamente interactivo, pero la parte de preguntas, en el momento en que los demás estén haciendo el práctico, yo me pongo con ustedes en parte de preguntas y respuestas y lo vamos a hacer a través de Zoom. Así que el 8 de diciembre, si estáis interesados, escribidme por aquí el mensaje y os decimos dónde es y el horario y todo lo demás, ¿sí? Bueno, amigos, nos vemos el próximo miércoles y este viernes con preguntas y respuestas. Os quiero muchísimo. Cuídense.